acompaña en esta noche el licenciado Juan Pablo Julier desde el Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Bueno, vamos a viajar a Egipto, que allí crece la tensión, se habla más de 900 muertos. Sí, aproximadamente, tal vez también un poco más. Lo curioso de esta cifra es que son prácticamente todos solo de la semana pasada, o sea, donde hubo una escalada muy fuerte del conflicto, en particular sobre un factor que era el que hablábamos hace un par de semanas cuando tocamos este tema por primera vez, que es sobre el factor ideológico, el factor religioso particularmente, y cuando entran en juego en conflictos sociales ese tipo de factores en los que se deja un poco de lado la racionalidad y entra un poco en juego el fanatismo, tienden a irse de las manos este tipo de episodios. Por esto es conveniente tal vez no hacer persecuciones, no hacer lo que se llama la búsqueda de la cacería de brujas, y este tipo se evita muchas muertes y mucho conflicto. Repasemos rápidamente para aquel que no sabe cómo surgió este conflicto, que hoy tenemos ya 900 muertos y seguramente serán muchos más, son los declarados, claro. Exactamente. Bueno, en realidad todo surge en julio, viene de larga data, o sea, el golpe de Estado básicamente fue en las primeras semanas de julio, en donde lo deponen a Mohamed Morsi, que era un presidente electo democráticamente en Egipto. ¿Qué es lo que sucede? Es de una agrupación llamada de los Hermanos Musulmanes. Claro. Intentó, digamos, o impuso políticas de corte religioso que chocaron socialmente y sobre todo en la oposición. Por esto es que el ejército decide tomar el poder. ¿Qué sucede? Todas las personas, no solo la gente que está dentro de esta agrupación de los Hermanos Musulmanes, sino también todos aquellos que adhieren a esta postura, se opusieron, o sea, se rebelaron. Básicamente lo que es una rebelión, una oposición de estas dos facciones, la que está a favor de lo que está haciendo el ejército y la que está a favor de los Hermanos Musulmanes, que clama por la reintegración en el poder de Mohamed Morsi. Y bueno, ya han dicho que hasta que eso no suceda no van a parar en este modus operandi, que consiste, ¿no es cierto?, en enfrentamientos armados en las calles. O sea, básicamente ellos lo que hacen es mecanismos de protesta social. Pasa que la policía reprime de forma armada y bueno, y terminan enfrentamientos y termina con los episodios de muertes que vemos en estas imágenes. ¿De qué lado están la mayoría de aquellos que perdieron la vida? Y la mayoría de los que perdieron la vida es del lado de los Hermanos Musulmanes, que son, por supuesto, la fuerza menor, si se quieren, en lo que es el poder de choque, sí. Claro. Sin embargo, ahora bueno, esto puede cambiar porque esta semana Estados Unidos decidió retirarle la ayuda a Egipto, esos 1.300 millones que Estados Unidos le envía por año al ejército egipcio. No se va a enviar, fue una decisión de la administración, pero con un amplio consenso del Congreso. Ya cuando explotó este conflicto en Egipto había una fuerte oposición dentro del Congreso a que se siguieran enviando estos fondos. Y bueno, esta ala de la política de Estados Unidos triunfó y bueno, se ha cancelado todo lo que es ayuda económica y además cooperación militar. No solo el económico, sino también se va a dejar de cooperar militarmente con el ejército egipcio. Y por otro lado también... Un poco tarde, se acordaron. Sí, un poco tarde, pero bueno, mejor tal vez ahora que no después. Y por otro lado la Unión Europea, que está aún en veremos, por iniciativa ahora de los premiers de Francia y de Alemania, de François Hollande y de Angela Merkel, se convoca a una reunión de ministros del exterior de todos los países de la Unión Europea para que se resuelva. Por la Unión Europea también tiene pactado una ayuda en tramos de hasta 5.000 millones de euros para Egipto. Y bueno, rever qué va a suceder con esta ayuda, sobre todo teniendo en cuenta que de seguir alimentando el fuego, o sea, que es Egipto hoy por hoy, puede expandirse hacia otros países de la región que ya están en conflicto. Bueno, hay que olvidarse que la primavera árabe abarcó toda esa zona, claro. Y el problema es que Libia sigue en un estado bastante débil, o sea, el estado de Libia hoy por hoy está completamente atacado por las facciones, las miles de facciones que tienen adentro del país. Por otro lado tenemos Siria, ya más en otro extremo, y otros países en los que también se dan grupos islámicos, sobre todo grupos extremistas, que es a lo que más se teme que se busque o vuelva a resurgir una oleada de gobiernos islámicos, que es lo que por supuesto Estados Unidos y la Unión Europea no querrían. Los grandes poderes no están fuera de esta guerra. No, por supuesto que no. Y al final todo es un asunto de realpolitik, como dicen los especialistas. O sea, más allá de los envíos de fondos que se hagan por derecha o por detrás, siempre hay alguna mano
que está manejando por los intereses internos de las potencias y bueno, hay que tener en cuenta eso. Y mientras esas manos mueven los hilos, más de 900 muertos. Sí, se lamentan las víctimas, pero bueno. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, hasta la próxima. Nada, Juan Pablo Julier, licenciado con nosotros, acompañándonos desde el Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe. Vamos a continuar con deportes, Dani.